Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy les voy a hablar del ácido hialurónico que es de relleno, porque hay más tipos, como vamos a ver un poco más adelante. Entonces, quédese conmigo en el rincón del Doc Andrés, no olviden darle like, suscribirse y compartir esta información si les parece algo interesante. Hay que recordar que el ácido hialurónico no es una sustancia ajena a nuestro organismo. De hecho, en nuestra piel está. Y lo que va a hacer, o su principal función, es dar hidratación, dar volumen y además colaborar con la elasticidad. Junto con la elastina y con el colágeno, pues son componentes muy importantes de nuestra piel que con los años se van perdiendo. Y esto va a hacer que se empiecen a formar las líneas de expresión, que son precisamente las que queremos corregir con esta técnica. ¿Y por qué se llama ácido hialurónico de relleno? Porque hay otro tipo de ácido hialurónico. Este que voy a poner una foto acá, por ejemplo, es un ácido hialurónico que es más hidratante, que se aplica en forma de mesoterapia, que es bueno también, pero pues es una sustancia totalmente externa y no sirve obviamente para dar relleno. De hecho, en el consultorio también pues lo solemos colocar para mejorar el aspecto externo de la piel. Y hay otro que aparece en frascos como este que aparece acá, que es totalmente contraindicado, porque normalmente personas sin escrúpulos lo suelen vender como ácido hialurónico, pero lo que les están vendiendo normalmente son biopolímeros, que obviamente van a dar volumen, pero a costa pues de la salud de la persona, con muchísimos efectos adversos, está totalmente contraindicado, en ninguna parte está aprobado, ningún tipo de biopolímero de hecho puede utilizarse. Entonces, estos frascos, así como este, no se pueden comercializar como ácido hialurónico. De hecho, hay una única presentación. El ácido hialurónico viene de esta forma, una jeringa precargada de 1 solo centímetro para aplicación en el rostro. Esto pues nos va a ayudar a dar volumen a estas áreas de aquí, los que llaman áreas de marioneta, surcos de marioneta, los nasogenianos y aquí el entrecejo. Precisamente vamos a ver un poco las áreas donde se suele aplicar más frecuentemente. Aquí podemos ver estos llamados surcos nasogenianos, las líneas de marioneta que son estas de acá atrás, como prácticamente de inmediato después de la aplicación pues se logra una gran corrección. Sin embargo, con los días incluso puede seguir mejorando un poquito más debido a que el ácido hialurónico al generar hidratación pues entonces va mejorando más el aspecto de la piel. Esto es importante porque esta técnica se realiza con una microaguja muy parecida a la que se utiliza en la insulina, es decir, que es un procedimiento mínimamente invasivo, no es prácticamente nada doloroso, no genera ningún tipo de incapacidad, la persona puede salir y seguir haciendo sus actividades común y corriente y como les comentaba, pues muy importante, al ser una aguja tan pequeña, no genera dolor, no necesita prácticamente ningún proceso de anestesia o inyección pues para hacer bloqueos. Aquí podemos ver de forma lateral también cómo se puede corregir esta área de las líneas de marioneta. Es muy importante porque con los años el depresor del labio siempre tiende a jalar hacia abajo, es decir, que va a tumbar como esta área de aquí. Entonces, obviamente, al generar por efecto de gravedad que esta parte se descuelgue y se forme aquí una línea de expresión que a veces suele ser profunda, entonces, pues obviamente generando este relleno y colocándolo con la técnica adecuada, puede ayudar a levantar y no solamente a rellenar el surco que se ha formado. Y de esta manera, pues generar una muy buena corrección. Que cabe anotar, pues que estas correcciones, dependiendo también de la persona, suele durar prácticamente el año, a veces un poco más, un poquito menos, dependiendo también de la persona. Ese es como el tiempo promedio en que puede llegar a durar estos rellenos, porque son absorbibles. Y ahora vamos a hablar del complemento del ácido hialurónico, que sería la toxina botulínica o Botox. En esta línea de aquí es una línea que es permanente, es decir, independiente de nuestra gestualidad.
Si aplicamos ácido hialurónico aquí, nos va a ayudar muchísimo porque nos va a ayudar a rellenar. El Botox no es de relleno. El Botox lo que hace es relajar el músculo y evitar que se formen las líneas de expresión que van con nuestra gestualidad. Por ejemplo, si hubiesen acá líneas a nivel de la frente, entonces es mejor aplicar primero el Botox y el residuo que quede, por ejemplo, en este caso, quedan estas líneas de expresión que ya son fijas y pues son un poquito profundas. Aquí va muy bien el ácido hialurónico, entonces se complementa muy bien. Acá podemos ver también en esta diapositiva líneas de expresión que son de nuestra gestualidad, es decir, cuando hacemos un gesto de sorpresa o las que están alrededor de los ojos periorbiculares, no es recomendable aplicar ácido hialurónico debido a que este es un relleno. Y si estas líneas son dinámicas, es decir, van y vienen de acuerdo a nuestros gestos, pues obviamente no va a quedar bien, pueden quedar incluso grumos porque pues no es pertinente aplicarla en este caso, es mejor el Botox que nos va a relajar el músculo y nos va a permitir que se evite la contracción del mismo y por esto mismo se evitaría también la formación de las arruguitas. Esa es la diferencia. Entonces, el Botox lo vamos a colocar en líneas de expresión dinámicas con el movimiento, relajando el músculo y ayudando a que éstas desaparezcan. Y la toxina botulínica, perdón, y el ácido hialurónico lo colocamos en líneas permanentes, como esta de aquí, o las que vimos en las diapositivas pasadas. Entonces, por eso son muy buen complemento. Lo que no hace uno, lo puede hacer el otro. Y ambas pues se aplican de una forma muy segura, son mínimamente invasivas, con pequeñas agujas como lo vemos acá, eh, muy parecido también al plasma rico en plaquetas y pues de esta forma, pues con personal autorizado se hace de una forma que prácticamente no ofrecen un riesgo para la persona porque pues son sustancias que son aprobadas y que no tienen riesgos prácticamente al colocarlas en el consultorio y no tienen tampoco periodos de incapacidad, como les estaba comentando en una diapositiva pasada. El ácido hialurónico, otro aspecto muy importante a tener en cuenta es que en caso que no es lo más común que haya algún efecto adverso, que toque que retirarlo, mejor dicho, que toque que eliminar el producto o que por alguna razón quedó mal la persona. Bueno, esto normalmente no suele pasar, pero digamos que llegara a pasar, hay una contra. Y esa es una gran ventaja porque se puede quitar el efecto del ácido hialurónico. Y la sustancia se llama hialuronidasa. Es una sustancia pues que también se vende, que es sintética y se aplica, y el mismo organismo también la tiene, que de hecho es la que degrada nuestro propio ácido hialurónico. Pero en este caso lo queremos degradar el que hemos puesto, por la razón que sea, pero lo queremos degradar. Y es importante en este caso saber que existe y que se puede hacer. Esto no pasa con otros tipos de rellenos, por ejemplo, que son semipermanentes o permanentes. Y esto es muy importante insistir a la persona que el ácido hialurónico es un relleno que no es permanente, es decir, que se va a absorber y que no va a dejar ningún tipo de secuela. Eso es muy importante saberlo. Y de hecho, pues son el tipo de relleno que de verdad está aprobado, porque obviamente los rellenos permanentes no hay ninguno que sea aprobado, porque normalmente suelen ser biopolímeros y estos son sustancias totalmente prohibidas, ajenas totalmente a nuestro organismo y que sí van a causar muchísimo daño. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.